tema súper emocionante porque ya me dijeron que era eso. El de Hold Harmless Agreement. Y les cuento, ¿qué es el Hold Harmless Agreement? Y claro, lo vamos a ver con detalle, pero la traducción de Hold Harmless Agreement es un acuerdo de indemnización. Y lo vamos a ver en el contexto de título, obvio, de una indemnización, un release de liability, o sea, un texonero de toda responsabilidad si hacemos tal cosa. ¿Para qué? Para poder cerrar un caso que tenga un problema de título. Porque no siempre hay que resolver los problemas. Yo quiero resolver los problemas. Yo quiero que su cliente no tenga ningún inconveniente que mañana le dé o sea, mal sabor de la transacción o que vengan y le cobren un dinero, le quiten la propiedad, pero sí hay formas de hacerlo. Y nos pasa cada rato que dicen, pero la otra compañía de título dijo que lo podía cerrar. Claro, yo puedo también, pero yo me libero de responsabilidad. Y de eso vamos a hablar de cómo se puede hacer por si usted tiene un cliente que tiene una situación con la cual se siente cómoda cerrar, que no le importa. Sí, es un tema de título, pero no me importa. Sí, hay una violación de códigos, pero no me importa porque voy a tumbar la casa. Como voy a tumbar la casa, todo eso se va a corregir. O sea, hay situaciones donde sí el cliente lo debe de ver, pero hay que ver cómo se hace y cómo nos protegemos todos al final del día. Entonces, antes de entrar ya a la agenda, lo primerito es recordarle que esto no es una consulta legal. Nosotros en Apple Tower somos agentes de título con nuestra licencia del estado de la Florida y nada de lo que estamos hablando en esta clase y en ninguna clase es una consulta legal como tal. Si su cliente tiene una inquietud mayor, quiere revisar un caso, quiere ver cuáles son las implicaciones legales, siempre les recomendamos que contraten a un abogado. Pero en todos los temas de título, para eso estamos nosotros. Así que seguimos entonces. Recordándoles siempre, porfa, que se sientan en libertad de abrir el micrófono, de hacer cualquier pregunta. Estamos aquí para aprender todos juntos. Entonces, para llegar al defecto de título, y para llegar a qué vamos a hacer para cerrar con ese defecto de título, tenemos que hablar de lo que es el seguro de título, que es al final del día el producto que nosotros como agentes de título, como tu compañía de título, como tu casa de título, vamos a emitir. ¿Por qué nosotros estamos involucrados en una transacción? Es precisamente por eso y ese va a ser el primer punto. Entonces, sí vamos a hablar de qué es el Title Insurance, para llegar a qué es la excepción en la póliza y entonces hablar de cómo eso se aborda, si se puede utilizar y aceptar una excepción en la póliza de seguro, qué significa eso y cómo se documenta eso, cuál es ese acuerdo de indemnización, qué dice, cuáles son los riesgos y claro, como siempre, nuestras recomendaciones cuando están esas situaciones. Entonces, Title Insurance al final del día es esa póliza del seguro que va a proteger la inversión del comprador y sus derechos, porque al final del día está comprando un supuesto derecho, un supuesto interés, y de repente alguien viene, toca la puerta y dice, pero es que esta casa era mía, o esta casa yo la heredé, o esta casa está hipotecada y a mí no me han pagado mi hipoteca. Y todas esas son las cosas que la compañía de título resuelve, porque se supone que para eso nos contratan. Pero si en algún momento hay algún tema que no se resuelve, para eso está esa póliza. Luego del cierre, poder proteger esa inversión y asegurarnos de que el comprador esté cubierto ante cualquier eventualidad. Entonces, nuestra aseguradora, nuestro underwriter, hace la examinación de título y hemos hablado de eso en otros momentos, de las diferentes searches, de las búsquedas que se hacen. Y en este caso estamos hablando del récord público del condado donde está la propiedad y revisa todo lo que esté ahí. Y con esa búsqueda identifica las cosas que yo voy a resolver. Bueno, el propietario era fulano, se lo vendió a fulana y luego se lo vendió a otra persona. Ah, pero espérate, aquí hubo una firma que faltó. ¿Cómo se subsana eso? O mira, hay una hipoteca, pero no veo nada que refleje que está saldada. O mira, parece que esta persona murió, pero no veo un certificado de defunción. Mira, aquí parece que hubo un divorcio,
pero no veo dónde el esposo se lo pasó a la esposa. Entonces, todas estas cosas son situaciones que uno en la examinación lo ven y en mi title commitment, en mi reporte de título, me salen como cosas, requerimientos a resolver. Todo lo que sea un requerimiento en mi reporte, yo tengo que resolverlo e irlo, le llamamos markup, le vamos marcando que ya lo tenemos resuelto. Y cuando yo resuelvo todas esas cosas, es que yo estoy lista para cerrar y emitir esa póliza de seguro. Entonces, hay dos tipos de seguros, porque está la póliza que se le emite al comprador a nombre del comprador. El comprador es el asegurado y si pasa cualquier cosa a ese asegurado, nosotros le vamos a cubrir. Pero cuando está financiado, y esto es importante para el tema de las excepciones, porque entonces también el banco tiene un derecho ahí que proteger. Entonces, también se emite una póliza al banco cuando está financiada la transacción. Y ojo, hay dos pólizas. Entonces a veces me dicen, pero si el banco se le está emitiendo una, yo no necesito. Pero es que la póliza del banco asegura al banco. Si pasa algo, el banco está cubierto. Pero si usted no está nombrado como asegurado en esa póliza, no le va a cubrir, como el carro. El carro va a asegurar al que esté en la póliza, la casa va a asegurar a quien sea el asegurado en esa póliza. Entonces es importante que estén las dos. Y hay compradores que de repente dicen, no, yo prefiero ahorrarme ese dinero, pero honestamente, aún sea un lote de $5,000, nosotros les recomendamos siempre a las personas que opten por su seguro de título. Incluso con más fe, es menos probable que una casa de $5 millones tenga problemas de título que un lote de $10,000. Porque o sea, los lotes son los que más problemas tienen, más violaciones, más issues con la ciudad, más cosas con los códigos. Y es bueno identificarlos para resolverlos. Entonces, ¿qué cubre la póliza? Todos los ejemplos que yo le he dado. La hipoteca que no se saldó, el heredero que apareció que nadie sabía que existía, el gravamen que nunca se levantó, el contratista a quien no se le pagó, porque todas esas cosas salen en mi póliza y estos son ejemplos del el visual, de cómo se ve la póliza. Este es lo que le llega a su cliente con su título registrado y aquí le va a hacer toda una lista de covered risks. Pero el asegurador te lo dice, me lo dice a mí, mira Ámbar, yo te aseguro este título, pero tú tienes que hacer todo esto. Entonces, obviamente, si yo no cumplo las instrucciones de mi aseguradora, cuando hay un problema, la aseguradora va a pagar, porque la aseguradora va a pagar, ellos tienen esa obligación. Sin embargo, me lo van a cobrar a mí. Y obviamente yo tampoco quiero eso. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo que está en nosotros, todas las debidas diligencias, todas las gestiones necesarias para limpiar todo y cumplir cabalmente con las instrucciones de la aseguradora. Entonces, así como tiene una porción de lo que cubro, va a tener también las excepciones. Y las excepciones limitan esa cobertura. Y ojo, toda póliza tiene excepciones, porque hay excepciones que el comprador acepta, asume. Un ejemplo, una servidumbre. Alguien tiene un derecho registrado ya en el sector público para una servidumbre, un derecho de uso, una FPL, la electricidad tiene el derecho de uso de tal porción de la propiedad o una servidumbre porque ellos metieron unos cables ahí debajo del terreno. Entonces el terreno le pertenece al comprador, pero hay ese derecho registrado. Eso uno no lo puede controlar. Ahí lo único que un comprador puede hacer es decidir que esa no es la casa para esa persona. Nosotros hemos comentado en otras clases el caso del señor que no hizo, no permitió que se hiciera todo lo que se tenía que hacer y FPL efectivamente llegó a su casa y le puso un poste de luz en el medio de la terraza. Entonces imagínense qué bonita se ve esa terraza ahora con ese poste de luz literalmente en el medio de la terraza. Pero era un derecho que estaba ya identificado
Pero, como le digo, eso no, el cliente no acepta o no, porque tú no puedes quitarle el derecho que ya FPL tiene ahí. Hay asociaciones que tienen derechos de uso y servidumbres también sobre ciertos lugares de las propiedades, el agua. Hay diferentes entidades gubernamentales que van a tener esos derechos. Las más comunes son la electricidad y alcantarillado y agua, pero eso no significa que no pueda haber otro tipo de derecho registrado. Entonces, esas cosas identificadas claramente como, como excepciones van a estar en la póliza como excepciones. O sea, tu póliza cuando tú la veas va a decir esto no está cubierto. Y ahí, como le digo, no hay nada que hacer. O sea, que cuando yo recibo mi reporte de la aseguradora, yo me enfoco en las cosas que tengo que resolver, porque todo lo demás, todo el mundo sabe que va a estar ahí. Sí es importante que el cliente lo mire, que el cliente lo mire, que si hay algo ahí que el cliente no se siente cómodo aceptando, lo pueda decir antes de el cierre, porque ya después que cerramos no hay absolutamente nada que hacer. Y su contrato prevé cancelación. O sea, usted no, su cliente no tiene que aceptar un título como se le entregue y punto. O sea, yo sí tengo el derecho de decir, revisé el reporte, vi todo lo que me estás poniendo ahí y yo no acepto esas excepciones. Entonces, o se arreglan, o se resuelven o se cierra con la excepción, pero el cliente sí tiene derecho por un tema de título inaceptable de cancelar un contrato. Y es súper importante que tengan pleno conocimiento de lo que dice el contrato sobre ese tipo de cosas y vayan viendo esos plazos, porque en algún momento de su vida, de todos los contratos que van a firmar de aquí a que dejen el real estate, van a tener un caso donde de repente eso es lo que le va a dar la salida del contrato. Entonces, siempre estén pendientes de todos los plazos que el contrato le permite, todas las cancelaciones y, claro, todos sus plazos para cumplir también. Entonces, en la póliza, como le digo, va a decir clarísimamente, esta es una excepción y punto. Y ahí en las primeras dos están, le puse, por ejemplo, para que viera las cosas que siempre están, porque siempre está lo de los taxes que siguen. Cuando yo cierro, yo cubro los taxes hasta el año que ya se está cobrando y si en el CD o en el HUD va a haber un crédito a quien le corresponda. Por ejemplo, si hoy día yo cierro un caso, yo le voy a dar un crédito al comprador para pagar desde el 1 de enero hasta marzo de parte del vendedor, porque en noviembre, cuando salga la factura de los taxes, va a pagar el año completo. O sea, yo no puedo mandar un pago parcial hoy de que hasta donde le correspondía al vendedor, sino que se le da un crédito. Entonces, aquí va a decir de los años siguientes que no se deban. Si se debe, si en ese cierre de hoy se deben los taxes del 2024, yo debo saldarlo. Yo, compañía de título, debo saldarlo. Yo se lo cobro al vendedor porque el vendedor ya debió de haberlo pagado y, claro, entonces lo pago como parte del desembolso. Sin embargo, 2025, como le digo, no se debe. Y como no se deben, entonces no hay una obligación de nadie de pagarlo. Sí, claro, y el contrato lo prevé, va a haber ese crédito para que el comprador tenga esa porción que le corresponde al vendedor del tiempo que lleva el año. Entonces, vamos a ver, muy calladitos como siempre, no me gusta, pero no importa. Seguimos. Entonces, pasan esas cosas, esos requerimientos. Llega llega el título, dice que hay una violación de un código, que es ahora mismo sumamente ultra comunísimo. O sea, es una de las cosas que más sale. Eso y las cuotas extraordinarias de la asociación, que nadie sabía que existían, y hay que saldarle $40,000 a la asociación al cierre. Pero para el tema del título, vamos a usar el ejemplo de la violación. Ustedes saben que luego de Surfside, pues ya todo el mundo se puso la pila con el tema de las construcciones. Tanto así que los cambios que se hicieron ahora
en la adenda que tiene que ver con el condominio que vimos con Gio hace unas cuantas semanas, no sé si participaron en esa clase. Ahí vemos que hoy día hay una obligación del vendedor de avisar si existen una serie de inspecciones y de reportes que hace un año no estaban ahí. Lo mencionaba y decía que el comprador tenía derecho a tener la información, pero hoy día dice que el vendedor tiene la obligación de entregar la información preciso para evitar que ese tipo de cosas suceda y que por lo menos si alguien decide comprar bajo esas circunstancias, lo haga con conciencia y conocimiento, ¿verdad? Si yo decidí, como le puse el ejemplo hace un rato, pónganse que hay una violación, un code violation lien se llama, un gravamen porque se construyó un gazebo en la terraza sin permiso. Entonces, cuando usted me manda su contrato ejecutado, yo voy a hacer una serie, voy a poner unas órdenes y yo le voy a pedir a la ciudad donde está esa propiedad que me evalúe y que me entregue un reporte de todas las cosas que tienen que ver con esa propiedad a punto de ciudad. Eso no me sale necesariamente en lo que está registrado, pero la ciudad sí tiene sus registros. Entonces, ellos me van a decir, mira, revisamos, vimos que aquí hay algo construido que no debe estar ahí y aquí hay una violación a tal código. Hay una multa de $1,000 por día hasta que lo corrijan y cuando lo corrijan, yo necesito enviar a un inspector para ver si realmente está corregido. Entonces, mientras todo eso está pasando, hay un gravamen puesto sobre la propiedad que toda persona que lo revisa, que hace una examinación de título, ve que hay un problema con la ciudad. Entonces, eso me va a salir a mí en mi reporte inicial como un requerimiento. Ámbar, para tú cerrar este caso y limpiar el título, tú necesitas satisfacer el gravamen que tiene la ciudad. ¿Y cómo satisfago el gravamen? Haciendo varias cosas. Primero, corrigiéndolo, que a veces la corrección es incluso demoler. Vamos a asumir que eso fue lo que dijo la ciudad. Esta corrección es demoler. A veces no es tan grave. A veces ellos lo que quieren es mandar un inspector para confirmar que se hizo el trabajo conforme los códigos. Pero vamos, para este ejemplo, nada, hay que demoler. Entonces van a decir, cuando tú hagas la demolición, y ya hayas cubierto ahí lo que tengas que hacer, entonces tú me dices, yo mando al inspector, confirmo que todo está como tiene que estar, y ahí yo te levanto el gravamen. Pero ojo que hasta que eso suceda, acuérdate que hay una penalidad diaria, o sea que cuando eso suceda, vamos a ver cuántos días van, y ahí vamos a calcular cuánto se debe. O sea que ni siquiera es un problema que cuando yo lo veo en el requerimiento de título, ya yo sé cuánto cuesta. Yo necesito en ese caso decirle a la ciudad, dime cuál es el payoff, cuál es el saldo y ojo, si no se ha hecho la corrección, no te lo pueden dar, porque si va a cambiar día a día, no hay forma de ellos decirme cuánto se debe. Pero vamos a entender que, bueno, ya le dije, hay un per diem, se está generando una multa diaria y hay una demolición que tiene que ocurrir para que la ciudad levante el gravamen. Ese es mi requerimiento. La compañía de título te llama, dice, agente, esto es lo que dice el title commitment, hay un requerimiento que dice tal cosa. Pero entonces, este es el mismo ejemplo donde usted me dice, pero es que él va a demoler el gazebo como quiera, porque realmente él ahí lo que quiere es construir una piscina. O sea que él lo va a tumbar y va a pedir los permisos para hacer la piscina. O sea que ya esa corrección se va a hacer. De repente hay una multa que hay que pagar y usted de repente dice, bueno, yo voy a negociar con el vendedor para que me pague la multa, pero a mí no me importa. A mí no me importa porque yo lo voy a demoler como quiera. Yo no estoy comprando por el gasero. Entonces, como eso es un issue, es un tema que sigue acarreando intereses y que le importe o no, sigue siendo un gravamen que está afectando la propiedad. Recuerden que cuando una entidad o una persona tiene un gravamen sobre una propiedad, una hipoteca, cualquier cosa así, eso lo que significa es que esa persona puede ejecutar ese gravamen. ¿Y qué quiere decir eso? Que te pueden quitar la propiedad para cobrar. Entonces, si está
grabado, si está registrado ese gravamen, cualquier cosa que pase en el otro cierre, o sea, en nuestro cierre de una hipoteca o lo que fuera, tiene lo que le llamamos una segunda posición. Ese gravamen se queda en primera posición. Y eso lo que quiere decir es que si se hace una adjudicación de la propiedad, el banco le quita la propiedad. Quien cobra primero es el que esté en primera posición. Entonces, ¿qué banco va a poner su primera posición en riesgo por algo viejo? El banco va a exigir que eso se resuelva. Por eso le dije que hay que ver cuando es con comprador y cuando es con un banco. Pero por el momento vamos a hablar de cash. Entonces, en este caso, cash, el cliente, el comprador dice, no, no me importa, no me importa, yo lo voy a demoler como quiera. O pónganse que no hay multa. No me importa, no hay multa, la ciudad confirmó que no me van a cobrar nada, lo que tengo que demolerlo, yo sé que eso me va a costar dinero, pero yo lo iba a hacer como quiera porque voy a construir la piscina. Es un caso donde el riesgo es medible porque no hay multa, él ya lo iba a pagar como quiera y se sabe qué es lo que hay que hacer para corregirlo, porque a veces uno ni sabe, o sea, los problemas son tan chicharrones que no estamos 100% seguros al inicio de cómo es que se va a resolver. Entonces, cuando usted me dice, mira, mi cliente no le importa, no le importa que eso está ahí, vamos a cerrar como quiera, yo le voy a decir, no hay ningún problema. Sin embargo, el cliente debe estar consciente y aceptar, reconocer y firmarme un documento que me libera a mí de responsabilidad si mañana la ciudad viene y trata de ejecutar su gravamen. O hasta si la ciudad viene mañana y decide imponer una multa. Porque mientras el gravamen esté ahí y la violación esté ahí, la ciudad puede hacer lo que quiera porque tiene ese derecho. Y yo no puedo garantizar que la ciudad no va a seguir tratando de hacer valer su derecho, ¿verdad? Entonces, ahí lo que va a pasar es eso. Yo le voy a decir, no hay ningún problema. Vamos a firmar un documento que dice que ustedes saben que va a ser una excepción, me libera a mí de responsabilidad y cuando se emita la póliza de título, esa póliza va a decir que yo te cubro todas estas cosas, pero que si pasa algo con la ciudad en relación a este gravamen, yo no soy responsable. Muchas veces, cuando uno le explica al cliente que eso es como uno cierra, el cliente dice, ¿tú sabes qué? Mejor vamos a resolverlo, porque yo no quiero tomar ese riesgo. Hoy me siento cómodo, pero yo no sé mañana qué va a pasar. Y es más común cuando así hay una multa o algo así, porque si no es medible, uno no sabe lo que uno está asumiendo. ¿Y quién compra una casa para tener un montón de problemas? O sea, aún sea un inversionista, el inversionista está comprando para sacarle provecho a la propiedad. Si al final tengo que invertirle el doble de lo que me costó, eso de nada me valió. Y claro, estoy exagerando de que sea algo súper caro, pero, o sea, $5 que tú pagues más de lo que debiste pagar son $5 que nadie quiere gastar. Entonces son decisiones que solamente el cliente debe de tomar. Entonces, ¿qué es el hold harmless? ¿Qué es como se llama el documento, el acuerdo? Como ya les comenté, nosotros le llamamos el hold harmless, también se le llama indemnity agreement y como ya hablamos en español, se llama un acuerdo de indemnización. Y es simplemente un documento donde las partes se ponen de acuerdo y, como ya les comenté, de la liberación, o sea, se indemnifica, significa que a mí me van a cubrir cualquier cosa que a mí me pase por culpa de ese problema que se está decidiendo dejar ahí, que me van a compensar si me cuesta. La ciudad me demanda a mí, a la compañía de título, porque cerré sin eso, por poner un ejemplo. O viene el vendedor, la ciudad demandó al vendedor, le costó dinero y el vendedor viene y me demanda a mí porque yo debí de resolver eso en el cierre. Este documento dice que me indemnifican, que me compensan y que me reembolsan cualquier cosa que yo gaste en relación a esta, no quiero decir omisión, porque no es que uno lo está omitiendo, sino este issue que se está quedando, de esta excepción, vamos, que es el término correcto, la excepción. Y claro, que como ya le dije, cualquier cosa que pase, si me demandan, si le derrumban la casa, si se la quitan, que va a haber
un reembolso de cualquier gasto en el cual yo pueda incurrir para defenderme de ese problema que se quedó abierto, no por mi decisión, sino por decisión del cliente. Y repito, del cliente. En ningún caso usted debe aceptar un hold harmless o una excepción como agente. Eso únicamente le corresponde al comprador. Y si usted está representando a su comprador, es su obligación y su responsabilidad explicarle adecuadamente al cliente en qué lo está metiendo, porque a veces no es tan sencillo. Y si no lo entiende, o no lo sabe cómo explicar. Como yo siempre digo, usted le dice, no, mira, es que hay una excepción, pero ven, vamos a llamar a Ámbar, que yo quiero que sea ella que te lo explique. Y eso está bien, para eso nosotros estamos. Pero sí es importante que tengan esas ideas generalizadas de las diferentes cosas que pueden pasar y que sepan que sí es una posibilidad. O sea, nosotros queremos cerrar también. Ahora, yo no quiero cerrarle con un problema, porque igual si pasa algo, aún usted firme el hold harness, el cliente me va a llamar a regañarme porque le vinieron a tocar la puerta y le dijeron que le iban a quitar la casa. Entonces, todo eso yo lo quiero evitar. Y de la mejor manera de evitarlo es comunicarnos todos adecuadamente y mantener a todo el mundo informado y que cada quien asuma su rol. Que sea el comprador únicamente que tome esta decisión, si así lo define. Entonces, en el documento, las cosas más, vamos a decir, importantes de lo que es la obligación o el concepto, el objetivo del documento va a ser que dice que indemnifica, o sea, me compensa cualquier daño, cualquier pérdida, pero también que me libera, to hold harmless, que por eso es que se llama hold harmless el agreement. Y to hold harmless es liberarme de responsabilidad. O sea, yo quiero que me compensen, pero lo que más quiero es que me liberen de responsabilidad. Que si me llaman porque hubo un problema aquí, yo le pueda decir, no, mira, es que qué pena, me firmaste el documento que me liberaba de responsabilidad en este asunto. Entonces, por eso es tan importante entender el concepto, el objeto del documento, para que si lo firma el cliente y lo firman ambos, lo firma el comprador y el vendedor, ellos tengan conciencia total de cuál es su responsabilidad. No sé si tienen alguna preguntita, si se me están durmiendo. Déjame ver que hoy sí veo Por el ahora chat. en el chat no hay Está bien. ninguna. Ok, pues seguimos entonces. Entonces, ¿qué debe incluir el host harness en cuanto al lenguaje? Y ojo con algo, porque lo vi en un caso de esos de Torre de Manzana, de, oh Dios mío, cómo pasan estas cosas, de una compañía que había cerrado incluso y nos habían pedido que si podíamos revisar un caso para ayudar a una persona que estaba intentando vender. Y resulta que esa persona compró y ahora que estaba vendiendo le salía un gravamen en el título, pero era un gravamen con fecha mucho anterior de la fecha que compró. Entonces, técnicamente, ¿verdad? Usted dice, no, pero si eso fue antes de que yo comprara, ¿qué tengo yo que ver con eso? Entonces, cuando revisamos la documentación, en las excepciones, porque sí estaba en las excepciones, así estaba ahí. En las excepciones, la compañía de título se lo puso ahí como una excepción. Es decir, que cerraron dejándole ese problema abierto al comprador. Y aquí lo crítico no fue cerrar con la excepción, es que no se lo dijeron. O sea, ellos simplemente vieron que había algo, o es lo que parece, porque no estaba ahí, estoy especulando, pero cuando revisé todo, fue lo que me dio la impresión, porque ni la gente, ni el comprador, y nada en el expediente daba a entender que eso se había resuelto. Y lo que sí vi era eso, que lo que era un requerimiento que decía tengo que resolver tal cosa, ahora de repente estabas en excepciones en la póliza. Y como ya estamos quedando, si está en excepciones, cuando usted llama a su compañía de título y le dice me está pasando tal cosa, tú me aseguraste el título, la compañía de título, con razón, va a decir, oye, qué pena, pero es que tú lo aceptaste, está como una excepción. No tengo ninguna responsabilidad aquí. Y al final es importante entender eso, o sea, poner una excepción en una póliza sin el consentimiento y conocimiento de las partes es una vagabundería, FYI. Pero pasa.
pero pasa y por eso tienen que tener mucho cuidado, tienen que revisar los title commitments cuando la compañía de títulos se lo manda. Recuerden, el title commitment es el reporte de título. Cuando usted recibe ese documento, usted debe de verificar que en las excepciones no haya algo que a usted le suene como, ¿y por qué me vas a dejar eso ahí? Una hipoteca, un lien, algo de, o sea, cualquier cosa que sea un tema de deuda, eso no debe estar ahí sin el conocimiento del comprador. Entonces, miren esos correos. Si usted no está cerrado, eso por lo menos, y lo digo con toda la confianza, seguridad y certeza del mundo, eso aquí no pasa. Aquí en Apple Tower eso no pasa, pero lo he visto en más de una compañía, así que tengan mucho cuidado cuando estén cerrando en otro lugar. Obvio, eso no le va a pasar porque van a cerrar todo con nosotros, pero tengan cuidado, sobre todo, por ejemplo, si están si usted es el comprador, pero es el vendedor que elige la compañía de título en su contrato, porque de repente está en Orlando o en un condado donde el vendedor lo elige, tengan cuidado, porque esa compañía de título que el vendedor eligió es su compañía de título, su compañía de confianza, de repente quien los ayudó cuando ellos compraron lo que fuera, pero usted debe de tener a su representante, abogado en ese caso, o sea, si no somos quienes le estamos haciendo el cierre, usted sabe que no le podemos dar representación legal porque ya quedamos que no somos abogados, pero usted debe de siempre buscar esa representación externa para su cliente porque usted no se imagina las cosas que uno ve en este negocio. Me imagino que todos pues, de repente pudieran tener algún tipo de historia y lo que queremos es protegerlos a ustedes, proteger a sus brokers y claro, protegernos nosotros también. Pero sobre toda cosa, que el comprador, que su cliente quede contento. Claro, si usted es el vendedor y está eligiendo la compañía de título, entonces, y nos está eligiendo a nosotros, usted no tiene que preocuparse por eso, porque como le digo, nosotros sería, o sea, es que eso es una vagabundería ponerlo ahí, y eso por lo menos en Apple Tower no sucede. Entonces, nada, pero decidimos que sí, que el cliente no le importa, que el gaseo está ahí, que lo va a derrumbar y que quiere cerrar. Entonces, ¿qué va a decir ese acuerdo? Lo primero que va a hacer es que va a definir clarísimamente de qué estamos hablando. Si lo que se estaba dejando, por ejemplo, aquí tenemos en el texto, o sea, dice básicamente que el comprador vamos a ver, me emociona pensar que hay una pregunta. ¿Quiénes? Nosotros, Mónica. Sí, ¿dónde están ustedes localizados? Apple Tower tiene headquarters en Weston. Pero, ojos, tenemos personal en Orlando. No sé si fueron a la actividad que se hizo recientemente allá, donde estuvo Yaremi, que es la persona que está en Orlando. Y recuerden que el cierre se hace donde ustedes quieran. O sea, no tienen que venir a la oficina para hacer el cierre. Si tu cliente quiere hacer el cierre en la oficina de Fortex en Orlando, eso está perfecto. Nosotros mandamos un notario remoto allá que se encarga de todo y no pasó absolutamente nada. Y por si no han cerrado con nosotros, es importante dejarles saber que eso no tiene costo adicional. O sea, el notario remoto no cuesta más. Nuestro closing fee es $9.95 y eso incluye todos los fees que tengan que ver con nosotros. Un wire fee, un courier fee, preparación de documentos si es el vendedor y los notarios y el notario remoto para firmar donde quiera. Así que reitero, si están, por ejemplo, en Orlando y quieren cerrar en la oficina de Vortex de Orlando, eso está perfectamente. Mónica, ¿dónde tú estás? ¿En qué lugar te encuentras? En Orlando. Pues ya sabes que puedes hacer el Ah, cierre en la oficina de Vortex en Orlando. Te mandamos al notario allá sin ningún inconveniente y bueno, porque Jeremy está allá, pero trabaja remoto, o sea, teóricamente ya no tiene una oficina, pero mm, ella sí tiene y tenemos planes pronto donde ella va a empezar a visitar la oficina de ustedes allá más a menudo, para que tengan acceso a ella, puedan hacerle preguntas en ese momento. Sin ujú. embargo, les recuerdo a todos, y si no me conocen, que ustedes, yo estoy en el chat de ustedes de WhatsApp. Me pueden llamar, me pueden escribir, me pueden mandar mensajitos, lo que ustedes quieran, cualquier consulta,
una cotización, una ayuda en un caso, algo que quieran ver o que me tengan que explicar porque yo no soy su compañía de cierre, yo los voy a ayudar con de mil amores. Así que por favor, nunca olviden eso. Apple Tower está para servirles, para ayudarles. Claro, yo quiero ser su compañía de título, pero mi amor es incondicional. Yo les voy a brindar soporte mientras tanto, porque ustedes como quiera son nuestros aliados, nuestra familia, y bueno, somos un equipo. Así que nada, espero Perfecto, vernos gracias. hablando de Mónica Salazar pronto en el Está código. bien. Gracias, Va, Amber. claro que sí, y espérate, y en Orlando el vendedor pide, o sea que si es que elige normalmente, o sea que si es un listing, no tienen ninguna excusa para no darnos la oportunidad. Así es. Bueno, Así que bueno, nada, gracias. entonces los esperamos a todos, lo voy a hacer aquí. Ámbar, Ajá, yes. Ámbar, muchas gracias, pero quiero hacerte una pregunta. Cuando tú hablas de remoto, ¿lo pueden hacer con un vendedor que está en Venezuela? Sí, es diferente, pero sí se puede. Cuando yo digo remoto, yo me refiero a alguien que está, bueno, depende. Cuando digo el empleado remoto, tú sabes que ese es el que está en su casa, como quien dice. Cuando yo digo que Yaremi Sí. trabaja remoto, me refiero a que ella trabaja en su casa. Ok. Cuando uso el término notario remoto, me refiero al notario que yo envío a sentarse contigo en algún lugar en los Estados Unidos. Y si por si Oh, acaso tienen a un cliente que está en otro estado, eso también está incluido en el closing fee. Eso nosotros los coordinamos, tenemos notario en todos los lugares que nos prestan servicio. Ahora, ¿pueden firmar en el extranjero? Claro que sí. Eso es una notaría remota también. Eso se llama Remote Online Notarization. Es un tipo de legalización regulada, autorizada por ley para ello. Vamos a decir que se parece un poco a la firma digital, o sea, ¿sabe? Cuando uno le pegan las foticos, pero no es eso. Es con un notario que está habilitado con licencia expresamente para ese tipo de notaría. Así que, por ejemplo, yo soy notaria, yo me siento contigo, tú me firmas ahí, yo sello y todo perfecto, pero yo no puedo hacer un run, que es como le llamamos, recuerden, o sea, RON, Remote Online Notarization. Entonces, el cliente que está en Venezuela o en cualquier lugar del mundo, sí ah, puede firmar con un run. Ahora, el run, como es por ley, sí tiene sus circunstancias. ¿Cuáles son? Básicamente, o sea, lo primero, si es ciudadano y está en otro país, es súper sencillo, no pasa nada, lo autentican con preguntas del crédito. Si es extranjero, igual se puede, lo único que es una excepción, o sea, se aprueba de manera de excepción con la aseguradora, yo le pido permiso para poder firmar en el otro país con incluso lo del país, ellos ni se enteran dónde está. Ellos lo que autorizan es la notarización remota en línea, esa va a ser la diferencia en el término. Y ujú, es muy importante si tienes ese cliente para ujú, que te aprueben esa notarización en línea, tiene ujú, que haber una persona que firme una declaración jurada diciendo yo conozco a esa persona. O sea, yo conozco a Natalie y ujú. esa persona que yo vi en la cámara, porque acuérdense que todo esto va a ser con computadora, camaritas y así, y la persona que yo vi en la sesión es Natalie. Yo la conozco personalmente y certifico que es ella. ¿Y quiénes pueden firmar esa declaración? El realtor, o sea, su Ujú, agente lo puede hacer, un abogado o ujú. el contador. Pero sí se puede, pero con la persona que firme la declaración testificando, porque como no se puede autenticar con las preguntas del crédito, porque no tiene social, No entonces tiene lo hacen con verificación, o sea, literal le ponen el acta. pasaporte, mira ahí, y ahí verifican las identificaciones. Está bien, gracias, Ámbar. Siempre a la orden. Cuando ustedes todos, si tienen una situación, ¿verdad? Un cliente que está afuera, un cliente que va a viajar o lo que fuera, todo eso tiene solución. Todo tiene solución. Lo que a veces se necesita más tiempo. O sea, de repente se necesita logística porque hay que mandar documentación. Yo sé que en Venezuela no es el caso, pero en otros países de repente lo queremos enviar a la embajada. Hay otras formas de manejar la firma en el exterior.
lo que hay que comentarlas. Y ojo, si hay un préstamo, quien decide qué acepta es el banco. Entonces, por ejemplo, yo acepto documentación firmada con un RUN sin ningún problema. A un vendedor yo siempre se lo acepto sin ningún problema porque para mí es legal, o sea, es ley. Sin embargo, el banco no les gusta porque es legal, o sea, igualito es válido, pero no les gustan los RUN. Entonces, no te permiten en su mayoría que un comprador firme documentos de préstamo y una hipoteca legalizada de esa manera. O sea que si el cliente está en Venezuela, de repente para seguir ese mismo ejemplo y está tomando un préstamo, hay una gran probabilidad que el banco no le va a permitir firmar así. A mí no me importa y yo pido las excepciones, pero el banco tiene políticas internas, no tengo, no, ni me imagino por qué no les gusta. Obvio, tiene que haber sido que en algún momento no pudieron cobrar una hipoteca o algo así. Todo es eh, una reacción a algo. Pero de que es legal, pero no les gusta. No les gusta, los privados a veces lo aceptan, pero los convencionales, los FHAs, los préstamos más comunes ahora mismo, ninguno lo acepta. Así que cualquier situación de que salieron, de que se van, de que espérate, eso lo que hay es que hablarlo. Así que cuando tengan esos escenarios, me llaman, me preguntan y entonces vemos cómo se puede resolver. Todo con tiempo se resuelve. Eso, o sea, no tengo duda. Lo que sí es mañana y tengo que mandar al señor a la embajada y necesito los originales mañana, se me resulta imposible tratar de hacerlo porque son cosas que no controlo. O sea que con tiempo todo se resuelve. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita sobre eso. Voy a seguir aquí con lo que hablábamos del hold harmless. Entonces, pero me pueden abrir el micrófono y preguntar cualquier cosa. Entonces, el hold harmless, como comentaba, es súper específico para que cuando pase un problema, el cliente no diga, a mí no me lo explicaron. Lo primero que dice es que dice que se identificó tal problema. Y, por ejemplo, aquí tenemos, decimos, es claro, un ejemplo que tomamos de un caso, pero unos permisos expirados y abiertos, y dice específicamente, acá, déjenme poner el laser. Acá específicamente los permisos números tales que salieron en el insert, o sea, sumamente específico para evitar cualquier confusión. Entonces, y aquí hay también en el stop letter, decía que había unas violaciones con las rejas y el driveway. Claro, again, son ejemplos, pero ahí están. Entonces dice, sé que están estos problemas, sé que hay un problema con las rejas, sé que hay un problema con unos permisos, me los que te explicaron, pero yo como quiera le estoy solicitando a la compañía de título que me haga el cierre. Eso es lo primero, ese es el primer párrafo, va a describir cuál es la excepción, va a decir me lo explicaron y como quiera quiero cerrar. Entonces, primerito. Ahora, ¿qué más va a decir? Además de eso, que acepto, que me lo explicaron, me dijeron que es una excepción al título, como ya quedamos, que mi póliza de seguro no va a cubrir nada que tenga que ver con esto. Y claro, estos textos, estos acuerdos, se van modificando de acuerdo a la situación. O sea, cada texto, por ejemplo, aquí que pusimos lo de las violaciones, dice que cualquier cosa que surja de la falta de cumplimiento, de las multas, lo que fuera, se va a adaptar a la situación en particular, pero muy específicamente va a decir, pero, o sea, sé que no está cubierto. Sé que si pasa cualquier cosa, lamentablemente Apple Tower no me responde. Y eso para nosotros es lo más importante, porque reitero, yo no controlo eso. Entonces, imagínense que ustedes me digan, quiero cerrar como quiera y que después, pues, yo tengo un problema por ello. Entonces, ustedes lo quieren aceptar, su cliente lo quiere aceptar, no hay problema, pero el documento dice claramente, lo entiendo, lo reconocí y acepto los riesgos que están asociados con aceptar esta excepción. Y de repente una de las, bueno, yo he dicho que todas son importantes, para que a mí me gusta la información, como ya yo dije, o sea, yo pienso que la gente cuando están bien informadas hay
menos campo para malentendidos. Entonces, por eso este documento me parece bien explícito y bueno, como buena abogada, ¿verdad? Me gusta escribir y hablar mucho. Así que bueno, entonces el acuerdo incluye el, la indemnificación que comentamos hace un ratico. ¿Se acuerda que hablamos de que decía to indemnify? O sea, me indemnifica, me compensa, me cubre. Y to hold harmless, que es de donde viene el nombre, de que me libera de responsabilidad. O sea, hold harmless de repente me deja sin daño, o sea, harm de daño, me deja sin daño, eso es como una traducción ahí más o menos de ese hold harmless, pero lo que quiere decir es que me libera de responsabilidad y por ende no debo de tener ningún daño, y que si pasara cualquier daño, tú me reembolsas, o sea, cualquier, y fíjense que acá hay texto que habla de daños, costos, pérdidas, abogado, si tengo que pagarle a un abogado para defenderme, y cualquier gasto de cualquier naturaleza que tenga que ver con esta excepción. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo debemos de estar optando por este tipo de cosas? Entonces, importante. Ya hablamos, yo dije, para mí, si es medible, hay que ver cuáles son las pretensiones y expectativas del cliente, pero hay situaciones. Ahora bien, si es financiada, como ya quedamos, yo voy a emitir una al comprador y una al banco. El comprador me puede decir, yo lo acepto, dale, ¿dónde te firmo? Pero esa misma excepción y ese mismo acuerdo de indemnización tiene que ser firmado por el banco, porque el banco tiene que decir igual, sí, no te preocupes, pónmelo en excepción y yo sé que si yo no puedo cobrar la casa, porque tú dejaste abierto un gravamen, yo no tengo ningún reclamo contra ti. Entonces, el banco no va a hacer eso. Yo nunca he visto, que no significa que no suceda, pero yo en mi tiempo en título y los casos que he visto, y esto pasa a menudo donde alguien dice, no, una excepción. Y siempre los mortgage brokers siempre dicen que todo se puede. Y después cuando uno lo consulta directamente con el banco que está haciendo el préstamo, resulta que no es así, que ningún banco va a asumir ese riesgo, ningún banco va a prestar dinero para no poderlo cobrar, porque ellos lo prestan no por buena gente, ellos los prestan para cobrar sus intereses y sabiendo que hay un colateral, que si mañana tú no me pagas, yo quito la casa y me cobro mi dinero. Entonces, en este caso, cuando el banco está involucrado, pues lamentablemente ellos tienen que aprobar la excepción y hay una gran probabilidad, como le dije, que no va a suceder, porque ni la van a aprobar en el loan policy y no van a querer firmar el Hold Harmless Agreement. Es, vamos a decirle inusual, por no decir imposible, pero entendible, entendible de para qué te voy a prestar para no podértelo cobrar. Ahora bien, si es una transacción cash, entonces sí, es únicamente el comprador el que va a decidir si acepta o no la excepción en el Owner's Policy y firma el acuerdo de indemnización. Siempre queremos que ambos lo firmen porque si hemos tenido casos donde algo le pasa al vendedor y entonces el vendedor viene y nos reclama y claro, el comprador sí o sí tiene que firmar. Entonces, nuestras recomendaciones para ya ir concluyendo. Aquí veo algo aquí. Dice, ¿dónde y a quién podría usar para que me revise y confirme que todo está en regla con una propiedad antes de poner una propiedad a la venta? Bueno, Daniel, sin los reportes de título, eso es, no es, no que no es posible, pero sin los reportes de título nadie te va a confirmar que todo está bien. O sea, es necesario hacer el levantamiento, o sea, pedir el title commitment para examinar el récord público, pedir el lien search para ver qué hay en la ciudad y si hay asociación, pedir el stop letter de la asociación para ver si hay violaciones, cosas extraordinarias y todo eso. Todo eso se hace durante el procedimiento de procesamiento para completar un cierre y poder cerrar. Pero hacerlo antes
a menos que tú quieras pagar los reportes solo sin una transacción, no creo que nadie te daría esa garantía, porque hay mucha información que no es tan fácil de encontrar. Por eso se le paga, o por eso el examinador lo hace en su planta y miran 30 años, por eso se le paga a la ciudad por entregar la información y por eso se le paga a la asociación por entregar las informaciones también. O sea, lo de la ciudad y lo de la asociación incluso son ellos que la dan. Ellos cobran para llenar unos reportes. O sea que hacia hacer una búsqueda uno online es un poquito difícil poder dar con toda la información. De repente, si tienes el listing, sí, hablarlo con el vendedor, porque el vendedor sabe que hizo algo sin permiso y que eso puede resultar en un problema y de repente acudir entonces a la ciudad para poderlo resolver. Pero así, antes de ponerla en venta, eh, pueden solicitar reportes fuera de un cierre, pero igual esos reportes fuera de un cierre sin estar garantizando la transacción, sin un título asegurado, no son garantizados. Entonces, uno puede hacer los reportes para tener una idea, pero hasta que no esté en contrato no va a ser posible confirmar 100%, lamentablemente. Vamos a ver aquí qué más dice, o creo que ya esa era. Daniel, sentí que no te respondí bien, pero no te voy a decir una cosa por otra. Cualquier cosita avísame que estoy aquí para seguirte respondiendo. Entonces, bueno, por ejemplo, a nosotros nos llaman de vez en cuando para preguntarnos que si podemos hacer reportes para compras que se están haciendo en la subasta. Entonces ahí al final uno que le dice, bueno, mira, te puedo dar la información de la persona con quien yo hago el insert, pero ni siquiera hay un único reporte donde sale toda la información. Fíjense que hablamos de 3 cosas, de la examinación en el récord público, sí, claro, por favor, Daniel, te escucho. ¿Será que están bloqueados? No, no creo, porque hemos hablado con algunas personas. Bloquea a Daniel. ¿No te abre, Daniel? ¿O sí? No, a mí no me da permiso de hacerlo, pero El micrófono Natalie, está para que lo puedas abrir, no hay ningún problema. ok. Daniel, cuando gustes. Ponía el ejemplo de lo de la subasta, de que preguntan que si se puede hacer algo. Entonces uno dice, mira, o sea, te puedo decir cuáles son los reportes que uno pide, pero si yo no estoy asegurando la transacción, yo te puedo dar la información de dónde hacerlo, pero yo no te aseguro los reportes. Entonces ahí hay ese disclaimer de que de repente no sirva, porque ¿para qué pagarlo si no tienes la garantía? Entonces, vamos a ver, dice que no puede, Natalie, de repente no sé si lo pueden ayudar, pero bueno, o me puedes escribir ahí y lo vamos viendo. Voy a ir leyendo aquí las recomendaciones en lo que Daniel puede comentarnos su pregunta. Entonces, en cuanto a la excepción, acuérdense, nosotros siempre, todo lo que salga en los requerimientos, nosotros vamos a tratar de resolverlo. Nosotros vamos a tratar de limpiar todo aún sea un inconveniente, aún yo tenga que ahí estábamos viendo un caso donde lamentablemente hay un documento que se firmó en el 2001, y no estoy exagerando para efectos especiales, en el 2001 una persona firmó un documento y lo firmaron mal y ahora está saliendo en el reporte de título que hay que buscar la firma de esa persona. Nada, hay que salir a buscar la firma de esa persona. O sea, todo tiene su solución, lo que de repente necesita tiempo. Entonces ahí, aún tengan que esperar para solucionarlo, yo siempre le voy a recomendar que esperemos, que extiendan, independientemente cuando hay un defecto de título y el vendedor lo quiere resolver, el comprador no puede cancelar porque hay un defecto de título. El contrato lo que dice es que cuando eso sucede, el comprador tiene que notificarle al vendedor, mira, eso no lo voy a aceptar, pero dice que le tiene que dar 30 días al vendedor para poderlo resolver. Entonces, ojo, que no vayan a pensar, ay, qué bueno, porque ya yo me quería salir de la transacción, eso no funciona así. Le tiene que dar los 30 días y luego, si en 30 días no lo puede resolver, si el contrato entonces dice, bueno, pueden extender por más tiempo, pueden cancelar o pueden decidir que van a cerrar con eso ahí. Pero
siempre nosotros recomendamos que se resuelva. Pues también cuál es el punto de hasta pagar seguro si el seguro no te va a cubrir cuando pase algo. Entonces es mejor resolver, limpiar y que el comprador realmente no compre un problema, sobre todo cuando no se sabe qué tan grave va a ser, cuál va a ser la multa, cuándo se va a resolver. Yo he visto muchos casos donde firman un hold harmless y dicen que lo van a resolver posterior al cierre y ha pasado un año y todavía no está resuelto. O sea, hay cosas que nosotros no controlamos. Ahora, cuando estamos esperando resolver para el cierre, entonces todo el mundo está un poquito más motivado. Entonces, es importante, después que el vendedor reciba su dinero, la motivación va bajando un poquito y entonces el comprador se queda con el problema, porque al final el comprador ya es el dueño. Quien pierde la casa ya no es el vendedor. Entonces, también siempre tener en cuenta los riesgos que asumimos. Cuando se utilice el hold harmless, sí es de suma importancia entender el issue específico, cuál es esa situación que se está generando, cuál es ese defecto, cuáles son los riesgos y cuáles son las posibilidades o sea, qué puede suceder para que cuando se tome la decisión se tome con toda la información. Y claro, recordar que si es una transacción financiada, pues no va a depender realmente de que el comprador tenga la disposición y el deseo, sino que hay que discutirlo con con el banco para entonces confirmar si de repente ellos pudieran aceptar la excepción. Reitero que por lo menos yo no lo he visto en los préstamos tradicionales, o sea que importante saber que de repente si hay financiado hay que resolver para poder firmar. Y claro, mi recomendación number one de siempre es que siempre cierren con Apple Tower, que háganos parte de su familia realmente. Somos su preferred title company y estamos todos para servirles. En la próxima lámina tenemos acá toda mi información, como siempre. Ya saben, les comenté que estamos en el chat. Si quieren escribirme en algún momento o me quieren mandar un correíto, yo estoy, no fue mi intención hacer eso, estoy a la disposición para cualquier pregunta. Y con eso terminamos nuestro súper tema de acuerdos de indemnización. No sé si tienen alguna preguntita. Aquí estamos. No ¿Me sé si escuchan Daniel. ahora? Perdona que Sí, interrumpa. señor. Ah, No, ok, tranquilo, cuéntame. gracias. No, yo preguntaba porque en realidad lo que necesito es la propiedad mía propia. Y no hay nada mejor Ujú. que uno aprender que con lo que uno tiene. Por Sí, uno entonces, entre ayudar a alguien, ¿sabes? Quiero asegurarme de que lo mío esté bien también. Eh, y entonces claro, es lo que quiero hacer. Hacer el claro. proceso de saber que Ujú. todo esté en orden, por si yo fuera un día a vender mi casa, por ejemplo, yo saber de que está todo como debe estar. Y no. Y Claro, así. pues como dueño, tú Ujú, puedes acudir a la ciudad y ok, confirmar cuál es el estado de tu propiedad, de si hay alguna violación, si hay alguna deuda o algo así. Ellos te pueden dar la información. Puede ser que te cobren, pero te digo, los reportes cuestan. ujú, Entonces, no sé si quieran invertir el dinero, pero pueden ir a la ciudad a preguntar que cuál es el estado de esa propiedad específica. Con la ok, asociación, si hay asociación, pueden hacer lo mismo. Y con el tema de título, sí hay un reporte que se puede pedir ok, que se llama un Property Information Report, pero repito que ese reporte no es asegurado. O sea, por ejemplo, tú me dices, Amber, quiero que me ayudes con un PIR. Yo te lo pido por ser ustedes mi socio, pero yo no doy ese tipo de servicio. Yo te entrego el reporte sin análisis, sin corregir nada y sin saber si quien hizo el reporte cometió o no un error, que es ujú, una de las razones por la cual uno quiere el seguro, porque somos humanos que hacemos el trabajo. Si alguien correcto. comete un error, la póliza te cubre. Pero sí si quieres una idea, son cosas que puedes hacer. Ahora, todo eso te cuesta dinero. Entonces, no sé hasta dónde quieres llevar la búsqueda, porque el PIR te cuesta $250. El Lean Search depende de las ciudades, pero cuesta entre 150 a $350. Y el Stop Letter también depende de la asociación específica, pero puede costar $100 como puede costar 500. Entonces, todos esos reportes cuestan su dinerito. Ya la gente cuando uno le dice que va a costar, ya no quiere.
pero puedes acudir sobre todo a la ciudad, porque si hay alguna violación, algo que ellos entendieron que se hizo mal hecho, lo que fuera, estás en la posibilidad de identificarlo y corregirlo, porque posiblemente tú Correcto. no sepas que eso esté ahí. A lo mejor fue algo que pasó antes de que compraran y ahora es que Ujú, sale. O sea, que exacto. todo eso. Lo que si vas a la ciudad, cuando uno dice no preguntes algo que no quieres saber la respuesta, si vas a la ciudad, Tengo que ir dispuesto a todo. exacto, tiene que cuando te digan es que ahí hay una violación en tal cosa, tiene que decirle qué hago para resolverlo. A veces es Correcto. mejor no preguntar, aunque sí va a salir cuando vendas, eso es real. O Ujú, sea que si crees que hay algo, si no estás seguro, si cuando compraste te quedaste con alguna inquietud con eso, yo digo, igual eventualmente lo vas a tener que arreglar y yo ujú, prefiero saber. Ahora, si ya se dieron cuenta, te van a notificar también. Lo que te digo es que si se lo alertas y le dices, revísamela, tiene ujú. que estar dispuesto a que te digan, mira, ya que tú me lo pediste, aquí Aquí está tiene. todo, aquí Pero, tienes, pero es mejor hacerlo, exactamente. que como que creo que escuché anteriormente que mencionaste algo como que si hay tiempo de hacerlo, se hace mejor a tiempo antes de que, mejor, Sí, si hay si normalmente algo que haya que arreglar, se hace a tiempo y esperar que se escale más en la situación si es que hay algún problema, ¿entiendes? si es que hay algún problema. Ujú, Normalmente los agentes ponen entre 30 a 45 días para cierre cuando firman un contrato y normalmente, no te digo que diga que nunca nada se extiende, eso sería mentira, pero digamos que se extiende por otras cosas, porque el banco no está listo. Sí, a veces son algo que hay que resolver, pero no se cae. O sea, pues yo no quiero hablar mentira tampoco, pero no se me ocurre ningún caso que se haya caído de que porque la ciudad dijo algo. Si no, todo eso tiene solución. Normalmente es dinero que hay que pagarle alguna multa. Y ojo que cuando son violaciones y cosas así que no es de uno, como lo que yo dije de que, ay, yo ni sabía, eso yo lo compré así, son súper flexibles para resolverlo. Te dicen, ujú. necesito corregirlo, porque es una violación, un código, es un tema de seguridad, pero te quitan las multas, te mandan los inspectores. Ellos son muy en la mayoría de las ciudades, ellos son muy abiertos a querer resolver porque saben que es un tema de seguridad y el bienestar de todo el mundo. O sea que eso, pero ya sabes, no preguntas a menos que quieras saber la respuesta. Así que nada, Tranquila que gracias. yo sé que, por eso pregunto porque quizás quiero saber y claro, hay que estar listo Claro, y no, preparado pero para lo que haga falta. si vas, yo quiero que tú me llames y me O cuentes si no, qué tú te vas dieron. conmigo, tú no eres abogada, tú dijiste que eras abogada, ¿no? Tú vas y me Ay, pero yo asesoras. soy abogada de mi país. Para fines de esto, yo soy agente de título del estado de la Florida. No tengo autorizado, o sea, no soy licenciada de Derecho en el estado de la Florida. So sorry. ¿En qué Pero me estado puedes estás llamar y me licenciada? cuentas. ¿Ah? En qué estado estás licenciada como abogada? No, yo soy licenciada de Derecho de República Dominicana, Ah, que es ya. de donde soy. Ah, mira, ok. Así que nada, pero tengo mi licencia y reitero de Title Agent en el estado de la Florida, que para todos los servicios que le doy a ustedes es la única que le tiene que importar, o sea, la que ustedes quieren que yo tenga. Y bueno, tenemos ya mucho tiempo trabajando con ustedes, tenemos mucho tiempo trabajando, period, y esperamos que nuestra información, nuestras experiencias, pues le aporten y los ayuden a cerrar sus transacciones exitosamente.